El gobierno mexicano, México oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es una república federal democrática representativa. República porque todos forman un estado en sí, federal porque está dividida en estados, democrática es porque el pueblo elige los representantes mediante elecciones, y representativa es porque tiene representantes por cada estado. México tiene 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. México se divide en 3 poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El Poder Ejecutivo se conforma por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, como lo es la Cámara de Diputados y Senadores. Y también su función es administrar los recursos públicos para invertirlos en el desarrollo social, político y económico del municipio, país o estado, que representan mediante programas, acciones, planes y estrategias gubernamentales. El presidente de la República recibe apoyo de los secretarios de Estado y de otros funcionarios. Sus facultades del presidente son organizar y dirigir la política y administración pública a través de las secretarias del Estado y otras dependencias, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, que son la Cámara de Senadores y Diputados, nombrar a los secretarios de Estado, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado, convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente, o sea que el presidente puede llamar al Congreso cuando él quiera, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados de los tribunales federales, nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del Senado. El gobierno ejecutivo, el Poder Ejecutivo, está conformado por 18 secretarías. Las secretarías son organizaciones gubernamentales que dirige el presidente, y es por medio de estas se ejecutan sus acciones, como son la salud, la SEP, la Semarnat y otros ejemplos. Sedena también. El gobierno ejecutivo cuenta con 299 entidades del gobierno, 32 estados y municipios y 146 embajadas y consulados. La forma de gobierno de Estados Unidos Mexicanos es una república federal presidencial. Su constitución actual data de 1917. El actual presidente es Andrés Manuel López Obrador. La rama ejecutiva del gobierno está integrado por el presidente de México, que no solo es el jefe del Estado, sino también el comandante de las Fuerzas Armadas. Y el presidente nombra a los miembros del gabinete, que es los que le sigue, nombra a los secretarios del Estado, y todos esos también están, en este poder también están los gobernadores y presidentes municipales. Y todo esto se encarga de las secretarias y también dependencias. El Poder Legislativo es un grupo de representantes populares que se ocupan tanto de proponer, estudiar, discutir, votar y aprobar o rechazar iniciativas de la ley. Tienen la función de vigilar el desempeño del Poder Ejecutivo dentro del marco legal. El Legislativo limita al Poder Ejecutivo. También el Poder Legislativo se ocupa de crear y recrear constantemente un marco de acción para las principales relaciones económicas, políticas y sociales del país, estableciendo las contribuciones también. También se encarga de declarar la guerra con base a los datos que el presidente dé, y también dependiendo de la aprobación del presidente. También se encarga de adherir nuevos estados al país, si se da el caso, aceptar la renuncia del presidente y otorgar amnistía a criminales. La amnistía es darle como una inmunidad. Del Poder Legislativo sale el Congreso de la Unión, que es el conjunto de la Cámara de Senadores y Diputados. La Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores, de los cuales de cada estado y la Ciudad de México salen 2 de mayoría relativa. De mayoría relativa significa que son votados en las elecciones por la gente normal. Y 1 es asignado a cada estado y la Ciudad de México por la minoría relativa. La minoría relativa es un senador que es asignado por el partido que encabece en segundo lugar de las votaciones generales. O sea, si tu partido queda en segundo lugar de todas las votaciones, tienes el derecho a asignar un senador. Los 32 senadores restantes, bueno, son esos de la representación proporcional, que es lo que se le llama a la minoría, a la primera minoría, que, o sea, son los que se le dan al Senado por el gobierno, no los elige la gente. Y la función principal del Senado es encargarse de la política exterior, aprobar tratados y autorizar la salida de tropas a otro país. Se encarga en general de la política exterior. La segunda división del Congreso de la Unión es la Cámara de Diputados. Esta está integrada por 300 diputados elegidos por la gente de la mayoría relativa y 200 que son elegidos por el principio de representación proporcional.
Eso significa que el partido que tenga más votos general es el que tiene derecho a más diputados. Es por esto que Morena tiene más diputados en el Congreso de la Unión en ese momento, porque Morena ganó por muchos votos en las elecciones. La función principal de la ley de ingreso es una de las funciones principales de los diputados, que se encarga de obtener el IVA, el IEPS y de cuánto va a ganar en sí México. Y lo manda el presidente, y luego el presidente manda la ley de presupuesto de egresos y que contabiliza en qué se va a gastar ese dinero y cuánto se va a gastar. El Poder Judicial es el poder que se encarga de la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado resuelve litigios y protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades de la sociedad. Los órganos e instituciones que se encargan de la aplicación de las normas jurídicas son los tribunales y los juzgados. El sistema democrático del Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que de esta manera se garantice de la imparcialidad. Este poder se encarga de limitar también al Poder Legislativo, y el funcionamiento del Poder Judicial es permanente. Los órganos son estables y tienen funciones que no pueden delegarse. La estructura del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por 11 ministros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales colegiados del circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. Los diputados que se encargan de estos distritos son Flores Suárez Ricardo, García Duque José Luis. Y el 51.6% de los diputados de México son del Morena. Los demás, el resto se lo dividen entre los diferentes partidos. Y los senadores de nuestro estado, de Nuevo León, son el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís y la senadora Indira Kempis Martínez. El senador Víctor Oswaldo es el de representación proporcional. INE, el Instituto Nacional Electoral, es la institución pública que tiene como tarea organizar las elecciones para elegir al representante del país, el presidente, los senadores y diputados, que conforman el Congreso de la Unión. También se le encarga la tarea de organizar las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México, con la ayuda de los organismos electorales federales. ¿Cómo trabaja el INE durante elecciones? Etapa previa a las elecciones. Inicia con la primera sesión del Consejo General del INE. Celebra durante la primera semana de septiembre durante el año previo a las elecciones federales. Y concluye al iniciarse la jornada electoral. Tiempo de elecciones. Inicia a las 8 horas del primer día del domingo y concluye con la clausura de la casilla. Resultados. Comienza en el momento que se envían todos los documentos electorales de las casillas a las oficinas distritales del instituto y termina con la declaración de validez de los resultados que se realizan en los consejos del INE. Inicia cuando el Tribunal Electoral resuelve la última inconformidad que se haya presentado en contra de la elección presidencial o cuando se tenga constancia formal de que no se presentó ninguno. Termina cuando la Sala Superior Tribunal Electoral aprueba el cómputo final, declara la validez de la elección y otorga al candidato ganador la constancia de presidente electo. Los partidos políticos nacionales se dividen en dos tipos: derecha y centro e izquierda. Y los principales partidos políticos de México son el Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, que es el PAN, el Partido Revolucionario Democrático, que es el PRD, el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, y Morena. Partido Acción Nacional, llamado PAN, fue fundado el 16 de septiembre de 1939 y es tradicionalmente considerado de derecha. Es católico y de ideología humanista. El Partido Revolucionario Institucional, llamado el PRI, fue fundado el 4 de marzo de 1929. Es oficialmente de centro-izquierda. Es un partido político que promueve la participación de la sociedad en la democracia. El tercer partido es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el cual fue fundado el 5 de mayo de 1989, que tiene una ideología política de izquierda. Su lema es: cambia para ser mejores, democracia para todos. El cuarto partido es Morena, el cual fue fundado el 10 de julio de 2014.
es un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Es oficialmente de izquierda y lucha por cambiar el régimen de corrupción y antidemocracia. Y el último partido es el Partido Movimiento Ciudadano, el cual fue fundado el 1 de agosto de 1998 y lo que dicen ellos es la convergencia por la democracia y la ideología política en la socialdemocracia. En sí lo que entendí es que los partidos tienen diferentes ideologías, pero buscan el bien común de diferente manera para este país. El INE es un organismo muy complejo, el cual se apoya en las entidades federativas del país. Y mi conclusión de los tres poderes y en conclusión en general del gobierno mexicano es que cada organismo se encarga de algo, cada poder se encarga de su función y crean un órgano gigante que funciona de acuerdo a las leyes, de acuerdo a lo que el pueblo quiere y de acuerdo a lo que está correcto. Lo que aprendí de esta presentación fue que los partidos políticos del gobierno mexicano tienen distintas ideas, pero su propósito es el bienestar de México. En la parte del INE aprendí que hay un gran proceso detrás del INE y es todo un mundo por detrás de eso. Nosotros elegimos a un presidente y a otros representantes para que cada quien haga su parte dentro del gobierno. No todos hacen lo mismo y ser político no es solo estar ahí, sino que es necesario tener ciertas características y hacer ciertas cosas y cada poder tiene su función en específico y en conjunto forman un gran órgano que es el gobierno.